Hola, buenos días, Dios los bendiga. Viernes de bendición. Hemos denominado esta actividad todos los viernes, como sugirió un hermano de San Gil, Santander, en Colombia. Un nuevo viernes de bendición a través de la palabra. Hemos hablado en 3 videos anteriores que los enemigos de los que buscamos de Dios, de los que creemos en Dios, de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, principalmente son 3: la carne, el mundo y el diablo. Hoy quiero explicarles cómo vencer la carne y la herramienta, la estrategia, el cómo lo encontramos en la palabra de Dios. Querido amigo y querida amiga, todo lo que usted necesite saber en este mundo en el que vivimos lo encontramos en la Biblia. Usted quiere saber de finanzas, la Biblia le da la información. Usted quiere saber de gobierno, la Biblia le da la información. Quiere saber cómo vencer la carne, el mundo y el diablo, la Biblia le da la solución. Hoy vamos a explicar bíblicamente cómo podemos vencer la carne. El video siguiente, cómo podemos vencer el mundo, y el video siguiente, cómo podemos vencer al diablo. Entonces, quiero que vayan por favor a la Biblia, siempre con Biblia en mano. Si usted es de los que compra carros, electrodomésticos, una casa muy bonita y no tiene Biblia, pues le quiero decir que la Biblia es más importante que todo eso que usted ha comprado, porque la Biblia es vida. La Biblia es la voz de Dios, la Biblia es nuestro manual de guía. La Biblia es la que nos va a decir cómo administrar bajo el principio de mayordomía lo que Dios nos ha dado. Entonces, voy a darles 5 consejos de cómo vencer la carne. Recordemos que la carne es ese factor interno que tenemos que corresponde a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que corresponde a nuestras debilidades, a nuestras concupiscencias, que nuestra carne nos hace caer en tentación, nuestra carne nos hace caer en pecado, nuestra carne nos lleva a estar apartados de Dios, pero necesitamos vencerla. ¿Y cómo la podemos vencer? La primera manera como podemos vencer la carne es una constante vida llena del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo no se tiene si primero no ha recibido a Cristo, porque quien nos envía al Espíritu Santo es Jesús. Por eso es tan importante que recibamos a Cristo como nuestro Salvador, que inmediatamente recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro pastor, reconociendo el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, inmediatamente recibimos al Espíritu Santo y Él empieza a morar en nosotros. Ya nos toca a nosotros es activarnos a tener una constante vida llena del Espíritu Santo. Vamos por favor a Gálatas 5, versículo 16. Dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ahí es cuando empezamos a hacer la diferencia de vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Cuando nosotros todos los días le pedimos al Espíritu Santo que sea nuestra guía. Acuérdense que el Espíritu Santo tiene 2 principales condiciones en nuestra vida, que es nuestro consolador y nuestra guía. Cuando nosotros todos los días, así como despertamos y saludamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos, esposas, lo primero que hay que hacer es saludar a Dios a través del Espíritu Santo, porque Él es el que está morando hoy entre nosotros, y pedirle que sea nuestra guía. Siendo guiados por el Espíritu Santo diariamente, es que hacemos que esos impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa sean vencidos. Cuando vamos a Efesios 5, versículo 18, dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Otra recomendación: el licor, por más que sea aceptado por la sociedad, no es aceptado por Dios, menos cuando
llega el punto que empezamos a perder nuestra capacidad de razonamiento. Más bien seamos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos llena solamente abriendo nuestro corazón y pidiéndole al Espíritu Santo todos los días, cada noche y en constante momento, que sea nuestra guía. Segunda manera como podemos vencer la carne: mortificar las obras de la carne. Mortificar es no permitirles, no darles paz, morir esas vieja naturaleza de nuestras vidas, de nuestra carne, de esa naturaleza pecaminosa. Hay que mortificar las obras de la carne. Veamos qué dice Romanos 8, versículo 13. Pues si viven en obediencia, si viven obedeciéndola, morirán. O sea, si nosotros vivimos obedeciendo la naturaleza pecaminosa de la carne, ¿qué pasará? Moriremos. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar a nosotros esa vieja naturaleza pecaminosa constituida en la carne, representada en nuestras debilidades y nuestras concupiscencias? A la muerte. Pero con el poder del Espíritu Santo podemos vencerla, y eso solamente lo logramos es pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a vencer esas obras de la carne. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, dice así: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quedaré descalificado. Mire cómo de manera tan clara nos habla la palabra de Dios en 1 Corintios 9:27. Debo disciplinar mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Entonces, si nosotros todavía estamos usando palabras soeces, todavía estamos teniendo momentos de ira, todavía estamos fumando, todavía estamos tomando, todavía tenemos un montón de conductas de la carne, debemos entrenar nuestro cuerpo como se entrena un atleta, para indicarle a nuestro cuerpo lo correcto que debe hacer, y lo que no debe hacer, no debe hacerlo. Para eso tenemos que poner de nuestra parte, tomar la decisión, como cuando un atleta toma la decisión de entrenarse hasta llegar al punto máximo de rendimiento. Igual nosotros tenemos que entrenar nuestro cuerpo como lo hace un atleta, para que nuestro cuerpo se discipline y que haga lo que debe hacer. Cuando vamos a Gálatas 5:24, y den cuenta cuántas citas bíblicas voy a dar hoy. Esto lo hago es para mostrarles cómo todo está en la Biblia para solucionar. En la Biblia tenemos todas las herramientas para afrontar las dificultades de la vida. Gálatas 5:24 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y los han crucificado allí. Una vez nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, como nuestro Salvador, inmediatamente empiezan a morir allí nuestras pasiones, nuestras debilidades. Por eso, quien ha hecho la oración de fe de aceptar a Cristo como un Salvador, en menos de 24 horas, en menos de una semana, en menos de un mes, empieza a ver que su vida va cambiando, porque el Espíritu Santo de Dios va haciendo esos cambios, y porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, significa que nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa, también murió aquí en la cruz juntamente con Cristo, y empezamos a matar, a vencer la naturaleza pecaminosa, las obras de la carne. Finalmente, en este punto de Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice así: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Son cosas internas nuestras, los malos pensamientos, el mal actuar, la mala intención acecha dentro de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacerlas morir. Dice: no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Otro versículo que nos dice: hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de nosotros, ¿no es cierto? Y eso es una decisión que debemos tomar en nuestras vidas
¿Qué dificultad tiene? ¿Tiene debilidad de seguir viendo pornografía? ¿Tiene debilidad de seguir teniendo malos pensamientos a pesar que está casado, a pesar que no es su compañera, su compañero? ¿Tiene la dificultad que todavía pronuncia palabras soeces que ofenden a Dios? ¿Todavía tiene el vicio del cigarrillo, del licor? ¿Todavía tiene debilidad en la carne? Tome la decisión y apóyese con el Espíritu Santo y dígale que usted quiere que esas cosas que nacen de usted, que se vuelve impotente para resolverlas, el Espíritu Santo le ayuda. Tercero, cortar todo alimento carnal. Cuando vamos a Romanos 13, versículo 14, dice así: más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permita pensar en formas de complacer los malos deseos. Hay otro versículo de la Biblia que dice que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Por qué dice cortar todo alimento carnal? Porque el pensamiento es lo que empieza a alimentar la acción pecaminosa. Todo inicia en una idea, todo inicia en el pensamiento. Nosotros conectamos el corazón con la mente, porque es allí donde nace. Lo que usted empieza a pensar pecaminoso termina en una acción y empieza siendo pecado en la misma mente y lo termina materializando. Cuando la persona va a ser infiel, empieza por maquinar en su mente cómo abordar la otra persona. Y esa idea se va materializando. Entonces empieza a alimentar la carne. Por eso dice cortar todo alimento carnal. ¿Y cómo lo hacemos? Romanos 13, 14. Más bien, vistámonos con la presencia del Señor Jesucristo. Es decir, tratemos de todos los días imitar al Señor Jesucristo. Tratemos de ser como Él, pero para tratar de imitarlo tenemos que saber cómo era Él. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Cristo lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Él, sin embargo, nos dejó un evangelio que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Si nosotros aprendemos cómo era el actuar, la gente, imagínense que los niños de hoy ven un reggaetonero y cantan y visten y se ponen y se hacen lo que el reggaetonero hace o el artista hace. Prefieren seguir a alguien de mundo que da mal ejemplo en lugar de seguir a alguien que murió por nosotros, que dio buen ejemplo. Entonces esa es la idea, que nos revistamos con la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, que a diario se nos note que somos temerosos de Dios, que somos cristianos. Cuarto, abortar todo impulso de la carne. Gálatas 4:7 nos dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser tu amo. ¿Cómo es posible que a nosotros los impulsos de la carne, siendo nosotros conscientes de que está mal, nos domina la carne, nos domina nuestra naturaleza pecaminosa, nos controla el pecado? No. La palabra de Dios también dice que Dios nos dio espíritu de poder y no de cobardía a través de Cristo y el Espíritu Santo. Por eso vayamos a Jesucristo, vayamos al Espíritu Santo y pidámosle ayuda para vencer nuestras obras de la carne, para vencer nuestra naturaleza pecaminosa, y no permitamos que el pecado nos controle. Cuando vamos a Romanos 13:14, dice, a Génesis 4:7, dice que si hacemos lo correcto seremos aceptados, pero si hacemos los incorrectos vamos a ser desechados. El pecado está a la puerta. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y quien esté descuidado porque está en la carne, ahí llega el enemigo y lo invita y lo seduce y lo empuja a pecar. Por eso vistámonos de la presencia del Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y abortemos todo impulso de la carne, porque la carne genera eso, ese impulso a hacer lo malo, pero en Cristo Jesús lo podemos vencer. Cuando vamos a Mateo 16:23 encontramos lo siguiente: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Es importante que empecemos a pedirle a Dios, a través de Cristo y a través del Espíritu Santo, que nos empiece a dar
visión espiritual, ojos espirituales, porque estamos acostumbrados a ver todo lo material, estamos acostumbrados a ver todo lo de la carne, no vemos con ojos espirituales lo que está pasando. Pero imagínense si Pedro, andando con Cristo, cuando le planteó que no muriera en la cruz, pues estaba en contra del propósito, y la carne siempre está en contra del propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás, tienes ojos humanos, no ojos espirituales. Cuando vamos a Santiago 1:13, que cuando seas tentado, acuérdese de no decir Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dios nunca nos va a tentar a hacer el mal. Siempre quien nos va a tentar a hacer el mal es nuestra carne y Satanás. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Acuérdese que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso, cuando somos tentados, no es de parte de Dios, es de parte de su carne, de sus propios deseos o de Satanás, que nos impulsa con esas debilidades. Ahí es cuando tenemos que abortar todo ese impulso de la carne, pero revistiéndonos de la sangre de Cristo, revistiéndonos de la presencia de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y quinto, la práctica de la oración y la abstinencia, es decir, el ayuno. Empecemos a orar todos los días, en privado, en familia, mientras trabaja, mientras hace sus quehaceres diarios. Orar con toda oración, orar con cesar. 5 minutos si no tiene la práctica. A la semana siguiente 10 minutos, a la semana siguiente 15 minutos. Organice su agenda para que le permita quedar tiempo para destinarle en privado tiempo de oración a Dios. Ahí es cuando Dios escucha nuestras oraciones. Y abstinencia, cuando hablamos de ayuno, no es dejar de comer, porque eso se llama dieta. Eso se llama el ayuno alimenticio. El ayuno es una abstinencia ofrecida a Dios para morir nuestra carne. Entonces, si en su iglesia hacen ayunos, vaya, lea sobre los ayunos. Además, aquí vamos a hablar sobre los ayunos más adelante, las diferentes clases de ayunos que hay, pero haga abstinencia de durante un mes no tomar, haga abstinencia durante un mes no fumar, haga abstinencia durante determinado lapso no ver pornografía, haga abstinencia, ayuno, que durante determinado lapso va a dejar de decir groserías, y ese es un inicio para empezar a vivir en el Espíritu. Amado Señor, terminamos este video con una oración como siempre. Te pedimos, amado Padre, por intermedio de tu Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, que nos ayudes a vencer la carne. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a vivir en tu presencia para que venzamos y dominemos nuestra naturaleza pecaminosa. Amado Señor, te pedimos perdón, amado Cristo Jesús, porque hemos sido débiles, porque hemos querido resolver nuestras debilidades de nuestras propias fuerzas, pero hoy acudimos a ti, Señor, declarando que tú eres nuestro Salvador, que tú, reconociendo que tú en la cruz del Calvario moriste para recoger nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nuestras debilidades. Y Espíritu Santo, te pedimos que sea nuestra guía, guía nuestra carne, guía nuestra naturaleza, guía nuestros pensamientos, y te pedimos que desarrolles en nosotros ojos espirituales. Desarrolla en nosotros visión espiritual para no ver lo material, para no ver lo carnal. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.